Buenos días. Hoy día, por la gracia del Señor, comenzamos una nueva serie de estudios que va a estar basado en 5 capítulos de la primera epístola del apóstol Juan. Y vamos hoy día a tocar solamente 2 versículos, capítulo 1, versículo 1 y 2 al respecto. Y acá tenemos mucho de qué hablar porque el apóstol Juan tiene intenciones de escribir esta epístola para combatir, para poder hacer frente a una doctrina que se estaba metiendo en la iglesia, se estaba introduciendo fuertemente en el primer siglo. El apóstol Juan no tan solo escribió estas 3 epístolas, sino que también escribió el Evangelio de Juan y también escribió Apocalipsis. Así que tenemos una gran cantidad de escritos de este apóstol, que curiosamente era el más joven de los 12 y el que también se le entregó la responsabilidad de cuidar la madre del Señor. Entonces, el apóstol Juan va a escribir estos 5 capítulos para refutar una mala enseñanza que estaba dando vuelta y que se estaba introduciendo en la iglesia. Quiero llevarlos, por favor, ahí que abran sus Biblias, ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 al respecto. Dice así la palabra del Señor. Voy a modificar algunas palabras, así que no se asuste, son muy poquititas, pero quiero ser lo más fiel al texto original en este sentido, porque cada palabra que vamos a leer ahora, versículo 1 y versículo 2, tiene una intención a propósito de por qué está escrito. El Espíritu Santo quiso que el apóstol Juan pusiera cada una de estas palabras en su lugar correcto para que no hubiese alguna mala interpretación de lo que quería defender el apóstol Pablo de esta mala doctrina, de esta doctrina diabólica que se estaba metiendo y se estaba introduciendo en la iglesia en el primer siglo. Y no tan solo en el primer siglo, sino que esto también, la doctrina de la que vamos a estudiar, que es la doctrina del gnosticismo, se estaba no tan solo metiendo en el primer siglo, sino que con fuerza comenzó a poder extenderse a partir del tercer siglo al respecto. De ahí vamos a ver algunos aspectos en qué consiste esta herejía del gnosticismo al respecto. Bueno, pero vamos a leer y por favor vaya muy lentamente estudiando y leyendo estos 2 versículos. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Eso es interesante, agregar esa palabra ahí, referente al verbo de la vida, hablando de Jesucristo. Versículo 2. Y la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba de cara al Padre y se nos manifestó. Eso es, esta vida, dice el apóstol Juan, que estaba de cara al Padre. Es decir, en pocas palabras, este verbo de lo que era en el principio, que no tiene principio, no tiene fin, pero estaba cuando se empezaron a crear todas las cosas, ya Jesucristo estaba creando con su poder todas las cosas que vemos, cosas visibles y cosas invisibles. Entonces este Señor Jesucristo, que es nuestro precioso Salvador, estaba frente al Padre, estaba acompañando al Padre con su Santo Espíritu, creando todas estas cosas. Por eso que el apóstol Juan también comienza ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos estaba frente a Dios. Así se traduce Juan 1:1. Texto que no les gusta a los testigos de Jehová tocar. Detestan este trozo al respecto. Pero Juan está siendo muy claro
Y mire por favor qué es lo que está diciendo el apóstol Juan de aquel verbo, de aquella persona que se llama Jesucristo, nuestro amado, precioso Salvador. Los que me escuchan tanto acá en la sala como los que están en sus hogares, nosotros no somos mejores que los pecadores. No somos mejores. No estamos en un estatus mayor que aquellas personas. Lo que somos ha sido por la gracia de Dios, porque Él simplemente le plació amarnos. Si lo único que había en nosotros, los pecadores, cuando Dios nos ve, era nuestro olor tremendamente malo. Eso es lo que vio Dios en nosotros. Y eso llevó entonces a compadecer el corazón del Padre para enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo. El amor de Él. Amor que ninguno en esta sala, ni de los que están escuchando, podemos comprender en su totalidad. Y no tan solo es un amor que solamente Dios dice te amo, es un amor que se comprueba. ¿Y cómo se comprobó? Entregando a su propio Hijo en manos de pecadores para que muriera por nosotros. Entonces Juan ahora está hablando de este verbo, está hablando de esta persona, del Hijo de Dios, que vino a este mundo, y por eso es que Juan tiene toda la autoridad para poder decir lo que está diciendo a partir del versículo 1. Lo que hemos oído, el apóstol Juan fue testigo durante 3 años y medio de todo lo que hizo el Señor Jesucristo. Él fue testigo. El apóstol Juan tuvo 2 eventos en su vida que yo creo que nunca va a olvidar. Una fue cuando estaba en el aposento alto y se echó en el pecho de su Señor. Fue a buscar alivio en su Señor. Se echó ahí. Y ahí el apóstol Juan estaba mirando a su Señor como Dios y como hombre. Pero en Apocalipsis capítulo 1, el apóstol Juan va a ver a su Señor como un Señor transformado, un Señor que tiene todo el poder, y cuando Juan ve esta maravilla en el Señor Jesucristo, lo primero que hace es caer al suelo desmayado, no creyendo lo que estaba viendo a su Señor transformado y glorificado. Y Juan expresa estas palabras en Apocalipsis capítulo 1. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y lo maravilloso de esto es que el Señor no lo dejó botado en el suelo, sino que el Señor le dice, Juan, levántate, no temas. Y le da 3 argumentos para confiar en su Señor resucitado. Juan, yo estuve muerto y he resucitado. Y gloria a Dios por ello. Juan, yo soy el Alfa y soy el Omega. Y Juan, deja de temer porque yo tengo las llaves del Hades. Ese es mi Salvador. Ese es mi Señor, que tuvo compasión de mí. Entonces esta herejía, de la que vamos a hablar del gnosticismo, se está introduciendo en la iglesia. Y por eso que quiero ir lentamente, que lo que Juan está diciendo, nosotros hemos oído al Maestro, nosotros hemos visto al Maestro con nuestros ojos. El que está escribiendo no se lo contaron, él vivió con el Señor. Él no recibió información de terceros. Por eso entonces que tiene la autoridad para poder combatir esta doctrina diabólica que se introdujo en la iglesia. Aún más dice, y con justa razón, que lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, y cómo que no, tocaron a su Maestro, vivieron con Él. Qué gozo para el apóstol Juan ahora estar escribiendo y decía, hermano, yo fui testigo de eso. Sí, lo vi el verbo de vida. Entonces Juan ahora está diciendo que esta vida, refiriéndose al Señor Jesucristo, fue manifestada, fue entregada para que todos lo vieran. Y después dice, y la hemos visto
y testificamos, damos testimonio de estas cosas. Y aún más anunciamos la vida eterna, la cual esta vida eterna estaba frente al Padre. Bueno, probablemente la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia de los primeros 3 siglos fue el gnosticismo. Quiero hacerle algo de historia para que entiendan en qué consiste esta doctrina diabólica, esta herejía que se estaba introduciendo en la iglesia, por el cual Juan tuvo que escribir primera de Juan, esta epístola. Por eso que escribió esto, porque estaba recibiendo noticias que esta doctrina se estaba introduciendo en la iglesia. Algo de historia, hermanos. De acuerdo a los escritores de la iglesia primitiva, el padre de esta herejía gnóstica fue un tal llamado Simón el Mago. Imagínense, no estamos llegando muy atrás, y es del que mismo habla el doctor Lucas, ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, del versículo 9 al versículo 13. De ahí nace esta falsa herejía. Había también otro maestro, que fue un judío egipcio llamado Cerinto, que continuó con esta falsa doctrina y enseñaba que el Cristo divino se humanizó y recibió poderes cuando fue bautizado. Esa era la doctrina que tenía este hombre. Que Cristo recibió su humanidad y su poder cuando fue bautizado por Juan el Bautista. También es probable que esta doctrina falsa también la continuó, que también el apóstol Juan los criticó ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 6 y 15, que fueran los nicolaitas, que ahí aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6, de la cual el apóstol Juan está combatiendo. Tales falsos maestros se convirtieron en una amenaza, hermanos, a la iglesia. Hoy día no tan solo en el primer siglo habían amenazas contra la Biblia, contra la persona del Señor Jesucristo, contra el Espíritu Santo. Por eso que se hicieron varios encuentros para poder arreglar esta situación y poder definir quién era Cristo y cuáles eran las funciones del Espíritu Santo. Entonces tales falsos maestros se convirtieron en una amenaza cada vez mayor para las iglesias. Y esto trajo, según los historiadores, un resultado de que la seguridad de algunos creyentes quedó estremecida al escuchar esta otra doctrina, que ahora vamos a ir viendo poco a poco en qué consiste el gnosticismo. Muchos de ellos abandonaron la fe debido a la influencia del gnosticismo. Y una de las áreas más afectadas en el primer siglo con esta herejía fue toda la provincia de Asia Menor. Durante siglos, Asia Menor había sido un puente por el cual había fluido la variedad de verdades religiosas y filosóficas que venían tanto de Occidente y de Oriente y viceversa. Entonces comenzó a introducirse esta falsa doctrina. Quiero darle a lo menos 4 puntos que donde se centra esta base del gnosticismo. Primero, esta engañosa enseñanza está basada en la premisa filosófica errónea de que toda la materia es mala y que lo inmaterial, es decir, el espíritu, es bueno. Se lo voy a explicar esto. Lo que ellos estaban diciendo, que la carne, mi cuerpo es malo, tremendamente malo, y que el espíritu es bueno. Por lo tanto, todo lo que yo haga con mi carne da lo mismo. ¿Se entiende, no? Si tengo que consumir drogas, si tengo que hacer cosas malas con mi cuerpo, no importa, lo que vale es que yo tenga purificado mi espíritu. A eso apunta el primer tema que vamos a hablar, sobre la base del gnosticismo, que es una premisa filosófica pecaminosa, errónea, donde indica que la materia, el cuerpo, es malo y lo inmaterial, que es el espíritu, es bueno. Imagínense, estamos viendo una cuestión que pasó hace más de 2000 años atrás y que hoy día sigue vigente esta doctrina. Después vamos a ver por qué afecta a la persona del Señor Jesús.
El hombre, segundo punto, el hombre se consideraba un ser caído y perdido debido a que era prisionero de un cuerpo material. ¿Se da cuenta que todo apunta al cuerpo? Entonces, lo que dice esta doctrina es que lo siguiente, que el hombre se consideraba un ser caído, y lo es, y debido a que era un ser caído, era un hombre prisionero de su cuerpo, de su maldad, de su pecado. Tercero, su única esperanza de salvación, según los gnósticos, de acuerdo a este conocimiento que ellos tienen, era el conocimiento que ellos tenían de sí mismos. Es decir, ellos decían, no, sí, la carne es mala, así que démosle para adelante nomás, pero el espíritu, yo puedo ser salvado si guardo mi espíritu. Lo que nunca se pusieron de acuerdo los gnósticos en cómo guardar su espíritu. No se supo. Y cuarto, el hombre se salva, dicen ellos, no por fe, sino llegar a conocer a lo menos algunos aspectos de su vida interior. O sea, eso es lo que estaban enseñando en la iglesia del primer siglo. Ahora siguen estos y dicen que dividen la materia con lo espiritual. Nosotros la unimos. El Señor unió y dijo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así dijo. Entonces ellos, ¿qué es lo que hacen? Dividen lo material, el cuerpo, y lo dividen con lo espiritual. ¿Y por qué tienen ellos esta base? Que el cuerpo es tremendamente malo y el espíritu es bueno. Puesto que se consideraban que la materia era mala, entonces los gnósticos llegaban a ser un tema muy peligroso para la iglesia. Entonces con eso, ¿qué es lo que querían decir ellos? Que le daban rienda suelta a su pecado. Podían pecar lo que quisieran con su cuerpo, harían lo que quisieran con. Entonces ahora viene un punto donde entonces tienen, bajo esta doctrina, licencia para pecar, cancha abierta para poder pecar. Y por eso entonces que el apóstol Juan escribe estas palabras. Licencia para pecar. No importa el cuerpo, no importa. Ahora viene lo bueno, ¿no? Hay dos pruebas que uno puede ir considerando en esto. ¿Qué es lo que querían con su doctrina los gnósticos? Negar rotundamente la encarnación del Señor Jesucristo. Esa es la base. Es decir, ellos estaban negando que Jesucristo podría ser Dios. ¿Por qué? Porque para ellos era imposible que un Dios santo pudiera estar en un cuerpo o materia que es mala, que es pecaminosa. Entonces comenzaron a enseñar y decirle, es imposible que el Señor Jesucristo sea Dios. ¿Por qué? Porque la materia es mala y el espíritu es bueno, por lo tanto no creemos en esto. Por eso que se da cuenta ahora, por qué el apóstol Juan está escribiendo estas palabras. Él está diciendo, nosotros vimos al verbo de la vida, lo tocamos. Él es el verbo, Él es el Señor, Él es la carne. Y cómo no, si los 4 evangelios hablan de la humanidad de Cristo, tuvo sed, se cansó, se molestó, tuvo compasión. Aún más, lloró por Lázaro, lloró por Jerusalén. Entonces Juan estaba diciendo, pero si Él es el Señor, y eso es lo que dice, por favor, vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 14, por favor. En la misma dinámica, Juan lo había estado expresando esto. Y dice el versículo 14, y aquel verbo, ¿qué dice más? Fue hecho carne. El Señor tomó un cuerpo humano. Y es lo que dice Pablo a Timoteo, porque hay un solo mediador
entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y Juan ahora está diciendo en el capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho, y esa palabra verbo es lo mismo que está en Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este verbo estaba en el principio con Dios. Versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Después Juan cambia en el versículo 4 y está diciendo que aquel verbo ahora es la luz. Está diciendo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esta palabra luz es la palabra fos y la palabra fos viene de la palabra fósforo, algo que alumbra. Y después Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y después dice que aquella luz, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces Juan es un férreo defensor de la encarnación del Señor Jesucristo. Ahora vamos al versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este verbo habitar es el verbo tabernaculizar, hacer una morada, hacer una tienda permanente. Y aquel verbo habitó entre nosotros. Y Juan dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, esta doctrina quería restar y quería decir que Jesucristo entonces no era Dios, porque Dios no podía tomar un cuerpo humano. Qué tremendo, ¿no? Hebreos capítulo 2, por favor. Versículo 5. Y aquí vamos a leer una extensión de la palabra del Señor para que podamos nuevamente, que el que escribió Hebreos nuevamente está indicando y está mostrando la humanidad del Señor Jesucristo. Dice versículo 5, porque no sujetó a los ángeles en el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿cierto?, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Asumiendo el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Y quién es este poco menor que los ángeles? Jesús. A este que fue hecho un poco menor que los ángeles, llamado Jesús de Nazaret, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía que aquel por causa suya son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. El versículo que aquí estamos apuntando, que el Señor Jesucristo tiene un cuerpo humano. Y esta doctrina estaba atentando contra esto. Y ellos decían, es imposible. Es imposible que Jesús sea Dios, porque es humano. Entonces ahora apunta, vamos por favor a Primera de Juan nuevamente. Y ahora podemos volver a leer, perdónenme por favor, versículo 1 y versículo 2. Lo que era desde el principio. No dice el que era en el principio, sino que dice lo que era desde el principio.
¿Principio de qué? Cuando comenzó todo esto y tuvimos noción de Dios. Jesucristo, hermanos, no tuvo un inicio, ni tampoco tiene un final. Él es eterno. Él es eterno. Por eso dijo que Él era el alfa y la omega. Vea nuevamente, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. La palabra, el verbo contemplar, es un verbo que se denota de teatro. Increíble, ¿no? Contemplar. Y Juan está diciendo que ellos contemplaron al Señor tal cuando uno va a una obra de teatro y está viendo todo lo que está sucediendo. Y Juan está diciendo, nosotros contemplamos a este verbo, a este hombre, Dios. Eso está diciendo. Aún más, le quiero dar, por favor, 2 pruebas básicas para que los cristianos aceptemos la encarnación de Cristo. Por eso es tan importante, la próxima semana se va a celebrar la Semana Santa y van a recordar a aquel Señor que murió por nosotros y por más de 40 y tantos años el Canal 7 está transmitiendo Jesús de Nazaret. Es una de las películas más largas que he visto en mi vida, ¿no? Cuando era niño, usted no sabe cuánto anhelaba ver esa película. Y blanco y negro nomás. Y teníamos que estar con un alicate arreglando ahí el tema para poder ver bien la película. Así se recuerda al Señor. Pero una cosa es recordar de esa manera al Señor y la otra cosa es vivir para el Señor, que son cosas muy diferentes. Usted podrá conocer mucho de Jesús el Maestro, el Jesús de Nazaret. Pero si no lo palpa espiritualmente, si no se arrepiente, si no acepta que Él perdone todos sus pecados, no sirve de nada el conocimiento. Y esto es peligroso porque estamos jugando con la vida eterna. De ahí voy a ahondar un poquito más en esto. 2 pruebas básicas para aceptar la encarnación de Cristo. Aunque estas 2 pruebas se expresan de diferentes variedades, pero vamos a ver a lo menos 2. Que la primera es la cristología, que es el estudio de Cristo, y la otra es la ética. Estas son 2 pruebas por lo cual debemos de aceptar la encarnación de Cristo y aceptar por un momento que es lo que está diciendo el apóstol Juan, defendiendo esta falsa doctrina, de esta herejía de la cual estamos viendo ahora. ¿Cuál es la herejía? Vuelvo a repetir, que Jesucristo no puede ser Dios porque no puede tener Dios un cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano es malo. Entonces, bajo esa premisa, Juan está defendiendo esto. Primero, voy a poder resumir lo que más puedo el respecto de la cristología, que es el primer punto. La primera, la cristología, requiere la aceptación de que el Hijo de Dios es Dios divino y que vino en carne como Dios hombre. Vea por favor, primera de Juan capítulo 4. Recuerde, la primera prueba para que nosotros reconozcamos la humanidad de Cristo es que debemos de reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que vino en carne humana como Dios hombre. Esa es nuestra posición. ¿Sí? ¿Se entiende? Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne. Este hombre entonces y esta mujer es de Dios. Por eso entonces que Juan estaba escribiendo lo que estaba escribiendo. Se nota que ahora tiene sentido lo que está escribiendo. Porque estaba dinamitándose la iglesia con esta herejía, como hay tantas hoy día. Tantas herejías
que realmente confunden a la gente. ¿Y sabe por qué la confunde? Porque hoy día lo que la gente quiere, la mayoría de la gente que asisten a las congregaciones, es que se puedan sentir complacidos con ellos mismos, que no tengan ninguna culpa de pecado y que se sientan gratos y que nadie les diga que son hombres y mujeres pecadores y que si no se arrepienten, no llegan a los pies de Jesucristo, se van a estar una eternidad alejados de Dios. Eso a la gente no le gusta. Lo que le gusta a la gente es que ver a un Dios que siempre está actuando en favor de ellos y odian cuando Dios guarda silencio porque eso no es permitido, según ellos. Es como tener mi tarjeta, como lo he dicho otras veces, mi tarjeta de crédito y puedo ir las veces que quiero al banco y a un cajero y sacar el dinero que quiero. Pero cuando se me agota, ahí tengo problemas. Eso es lo que está pensando hoy día las personas que cuando asisten a las congregaciones quieren sentirse gratas por el momento, descansar un poco su conciencia. Pero la única manera que los seres humanos pueden descansar de sus pecados es creyendo en el Señor Jesucristo. Hoy día muchas congregaciones están aceptando muchas modalidades en sus congregaciones, partiendo de que muchos de arriba del púlpito son verdaderos chistosos, son verdaderos comediantes. Eso le gusta a la gente. A la gente sabe lo que le gusta, ofrecerle la pulsera, ofrecerle un aceite divino, ofrecerle piedras que vienen del mar muerto, ofrecerle un poquito de agua del mar muerto. Eso quiere y con eso la gente se siente conforme. Pero no sabe la gente que lo que necesita para aliviar su sed es tomar del agua que nunca se agota, que el agua que le dijo a la mujer samaritana: si tú bebieras de esta agua, jamás volverás a tener sed. Y Jesús, por otro lado, dijo: yo soy el pan vivo. Jesús dijo en otra ocasión: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, será salvo. Entrará y saldrá, y hallará buenos pastos. Y Jesús también dijo: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Será amado por mí y amado por mi Padre. Qué maravilloso es eso. ¿Se da cuenta de dónde apuntamos? Y por eso es que Juan entonces está diciendo que esta herejía no es bíblica. En esto conoced, dice el apóstol Juan, capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ve al versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta doctrina falsa. Por eso que las iglesias deben ser puras en la doctrina, que la extraemos de la palabra de Dios. Hoy día, hermanos, tenemos una serie de puntos de vista que está perjudicando la iglesia del Señor. Por un lado, algunos están atestiguando que la iglesia del Señor va a poder participar de la gran tribulación. Y nosotros decimos, según las Escrituras, que no es así. Creemos que fielmente que la iglesia va a ser llevada al cielo antes que comience este periodo tan tremendo para el mundo. Y se está comenzando nuevamente a meter esta doctrina en las iglesias. Doctrinas que han corrompido, como la doctrina de la predestinación. A ver, ¿quién escoge, Dios o no escoge Dios? ¿Quién es quien manda al infierno, Dios o no es Dios? Y comenzamos a pervertir la doctrina. Y Juan está diciendo: yo vi al Señor. Si era carne, yo lo vi llorar. En una ocasión, tal vez Juan está diciendo, el Señor tuvo hambre. En una ocasión Juan está diciendo, no tenía el Señor ni un peso para poder pagar la aduana, para poder pasar de un lugar a otro. Y tuvo que decirle a uno, anda al mar, pesca algo, abre ahí y saca unas monedas y con eso paguemos. Ni aún eso tenía el Señor. Imagínense. Y en otras ocasiones lo ha dicho.
El Señor en su armario no tenía 2 pares de chalas, no tenía 2 pares de zapatos, no tenía calcetines, no tenía 2 vestiduras. No tenía. Y dice el apóstol Pablo que el Señor, con su pobreza, nos enriqueció. Imagínense, con su pobreza nos enriqueció a nosotros. ¿Cuánto más entonces será que nos enriquezca con su riqueza? Quedamos chicos. Juan entonces está defendiendo esta doctrina y está diciendo, el Señor Jesucristo, lo palpamos, lo tocamos, lo vimos, lo escuchamos, anduvimos con Él 3 años y medio. Por eso que la iglesia debe estar preparada, por eso que debemos entonces estudiar. ¿Sabe que la palabra luz aparece 6 veces en esta epístola? 6 veces aparece. Entonces, cuando hablamos del primer concepto de la primera prueba, que es la cristología, podemos entonces entender y comprender y aceptar que Jesucristo es hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, en cualquier momento, alguien se va a encontrar con usted y va a negar la encarnación de Cristo. Y eso sí que sería peligroso aceptarlo. Muy peligroso. Segundo, la epístola de Juan y también aceptar la encarnación de Cristo en la ética. ¿Por qué nombramos la ética? Porque esto es importantísimo. La ética la está presentando el apóstol Juan de varias formas. Primero, ¿sabe lo que dice el apóstol Juan? Que debemos de andar en luz. Así dice Juan. La ética que está implementando Juan ahora a sus oyentes está diciendo que tenemos primero la cristología, defender que Cristo fue hombre y es hombre ahora allá arriba en los cielos y que fue tentado en todo pero sin pecado, dice Hebreos. Ese es nuestro Salvador. Pero ahora está diciendo que la ética que está enseñando el apóstol Juan es que nosotros primero debemos de ser luz. Luego está diciendo el apóstol Juan que debemos de guardar los mandamientos de Dios. Y después Juan está diciendo que debemos de hacer justicia. Y que aún más, el apóstol Juan en el capítulo 2, versículo 6, está diciendo que los que dicen que permanecen en el Señor Jesucristo deben de andar como Él. Entonces, si Jesucristo no vino a este mundo en carne, entonces, ¿cómo podemos saber cómo anduvo Él? ¿Cómo se sabe entonces? Y el apóstol Juan dice, y rebate esto, dice, yo sé cómo podemos andar como Él anduvo, porque nosotros lo vimos, nosotros lo palpamos, nosotros lo acompañamos, nosotros dejamos todas nuestras cosas para seguirlo a Él. Porque Él nos invitó. Así como un hombre estaba contando los dineros, Mateo capítulo 9, versículo 9, estaba contando los dineros de la recaudación y algo sintió este hombre por detrás que alguien le habló y lo único que le dijo a este hombre, sígueme. ¿Y sabe lo que hace Mateo? Se levantó de la mesa de los tributos y comenzó a seguir al Señor. Y no conforme con eso, este Mateo hace una cena e invita al Señor juntamente con todos los cobradores de impuestos y con todos los pecadores. Y cuando los discípulos estaban afuera, se acercaron los hombres, los fariseos, y le decían, y criticaban a los apóstoles y le decían, tu maestro come con hombres pecadores. Y el Señor escuchó eso y ¿sabe lo que le dice el Señor? Una gloriosa enseñanza. Yo estoy con los pecadores porque ellos necesitan médico. Porque los sanos no necesitan médicos. Entonces, toda la historia de los 4 evangelios, si quiere saber cómo anduvo Jesucristo, tiene que leer necesariamente los 4 evangelios para saber cómo Él estuvo en esta tierra. Y dijo Jesús, ¿sabe usted cómo puede? Hay un libro muy bueno que leí, no recuerdo el nombre, pero, claro, lo leí, pero imagino no me acuerdo el título en este momento, pero lo leí, y que decía, ¿sabe cómo podemos conocer a Jesús? Los creyentes saben cómo podemos conocerlo. Y el autor decía por 2 cosas. Yendo al corazón de Jesús. ¿Y sabe cómo se puede ir al corazón de Jesús?
Por dos motivos. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Ahí está el corazón de Dios. Ahí está el corazón de nuestro Señor. Por lo tanto, si Él tiene corazón, si Él es manso, si Él es humilde, entonces estuvo entre nosotros, habitó entre nosotros. Él es Dios, hombre. Pero esta doctrina decía que Jesucristo no puede ser Dios y es imposible que Dios haya tomado un cuerpo humano para encarnarse y ver lo que nosotros vimos. Es imposible. Mire lo que dice, por favor. Nuevamente, capítulo 2, versículo 6 de Primera de Juan. El que dice que permanece en Él, entonces, y este versículo, si quiere anotarlo ahí, póngale un título: Jesús, el hombre más íntegro que haya pisado este mundo. Entonces de Él tenemos que aprender, siendo humilde, siendo manso. Y eso es lo que dijo Jesús: aprended de mí estas dos cosas. Ahí está el corazón del Señor Jesús. Ahí está el corazón. Y esto es para nosotros, que si decimos que permanecemos en Él, entonces, mire por favor aún más. Ya voy en un par de minutos más, termino al respecto. La ética también se aplica en el capítulo 2, versículo 15. Se aplica la ética de una forma maravillosa al respecto. ¿Cuál es la ética que está mencionando el apóstol Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces se da cuenta que por un lado Juan se está yendo por la cristología y también se está yendo por la ética al respecto, por dos motivos. No améis las cosas, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Mire por favor otro versículo. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vea por favor un poco más adelante, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y sigue Juan defendiendo que Jesucristo es Dios, hombre. Uno puede leer tal vez un poco rápido Primera de Juan y uno puede decir, sí, debemos de amar unos a otros, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Y capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, cuando habla que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino que también por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, está hablando de una ética, pero va mucho más allá. Juan escribe porque esta doctrina estaba haciendo mucho daño. Entonces a nosotros nos derriban dos cosas: la encarnación y la resurrección de Cristo, y se echa a perder el cristianismo. Pero no lo han derribado, no lo van a derribar y no pueden hacerlo. Porque la resurrección de Cristo es un evento que se realizó, hay testigos, y es un evento que hoy día por fe creemos que Jesucristo está arriba en el cielo, al lado derecho del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Quiero decirle, por favor, antes de terminar, hay un escrito, voy a leer solamente una parte hoy día, porque es muy largo, y la próxima semana les voy a leer la segunda parte. Es un escrito de un autor anónimo titulado Cristo el Incomparable. Así se llama. Y mire lo que dice algunas cosas, hablando de Cristo. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer, se vistió de humanidad para que nosotros pudiésemos ser vestidos de divinidad. Se hizo el Hijo de Hombre para que nosotros pudiésemos llegar a ser hijos de Dios. Este Señor en carne llegó del cielo, donde los ríos jamás se hielan, donde los vientos nunca soplan, donde la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico, porque allí nadie jamás está enfermo. No hay sepultureros, ni tampoco cementerios, porque allí nadie muere. Nadie jamás es enterrado. De allá viene el Señor en carne.
Qué maravilloso. Y sigue y dice, nació contra las leyes de la naturaleza, vivió en pobreza, fue criado en oscuridad, no poseyó riqueza ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey, en su adolescencia desconcertó a los doctores, en su madurez subyugó el curso de la naturaleza, caminó las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicinas a las multitudes y no requirió emulentos para sus servicios. Nunca escribió un solo libro, pero las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que pudiesen escribirse acerca de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema de inspiración para que más cánticos que los de todos los compositores juntos. Nunca fundó un colegio, pero ni entre todas las escuelas juntas pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él tiene. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que hayan podido curar los médicos. Ese es este Señor que vino en carne. Este es mi Salvador. Este es mi precioso Señor. Y Juan está diciendo, Él vino del cielo. Yo lo abracé. Amigo, ¿no te gustaría caer hoy día rendido a los pies de este Señor? Que no requirió ninguna cosa para poder hacer valer su poder y decir yo soy el Señor. Dios puede perdonar todos sus pecados. Dios puede reconciliarlo con Él. Pero debe de comprender una cosa, que nuestro pecado ofende la santidad de Dios. Por eso que Él vino, porque nosotros no podríamos ir donde Él. Él tuvo que venir a buscarnos. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es mi Señor. Este es el que puede darle vida eterna a Él. Y este es el Señor el que puede curar los corazones desorientados, los corazones desvalidos, los corazones que se han defraudado de las iglesias. Él puede curar las heridas. Él puede reconciliar toda comunión rota con el Padre. Él puede darle vida eterna. Y a nosotros los creyentes, volvernos a la comunión, si confesamos nuestros pecados. Él es fiel. Él es justo para perdonar y pagar todos nuestros pecados. No pierda más tiempo, amigo. Y aquellos que quieren tener comunión con Él, los creyentes, es cosa de confesar nuestros pecados. Y Él los va a perdonar todos. Volvamos, por favor, para ya solamente leer y que usted ya esté preparado para la próxima semana, que vamos a tocar los versículos 3 y versículo 4. Vea, por favor, el versículo 2 del capítulo 1. Ya vimos todo lo que los apóstoles están enunciando del Señor Jesucristo. Si Él era hombre, lo oímos, lo vimos, lo contemplamos y lo palpamos. 4 cosas que estaban a la vista del Maestro. Hay una mujer que lo tocó y creyó ella que había pasado desapercibida y durante muchos años había tenido una enfermedad y que la única fuente de salvación era el Señor Jesucristo. Y esta mujer entre la multitud tocó los vestidos del Señor. Y el Señor le dijo a los apóstoles, a sus seguidores, alguien me ha tocado. Maestro, si todos te aprietan, salió poder de mí. Ese poder puede transformar sus corazones, corazones de piedras, y transformarlos en un corazón de carne, para que ame a Dios, para que sirva a Dios, sea amado por Dios y sea cuidado por Dios. Juan está diciendo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y esa vida del Señor Jesús testificamos
Y no tan solo testificamos como un buen testimonio, sino que también el apóstol Juan está diciendo, eso estamos predicando ahora. Que la vida eterna, la cual estaba frente al Padre, se nos manifestó. Eso es lo que Pablo está defendiendo, lo que Juan está anunciando, para que la falsa herejía no pueda ingresar a la iglesia. ¿Oramos? Nuestro Dios, te agradecemos realmente, Señor, tu palabra. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas, por poder, Señor, afirmar nuestra fe y reconocer la encarnación del Señor Jesús. Señor, tal vez el gnosticismo para algunos puede no ser muy dañino, pero para nosotros, tus hijos, es de vital importancia entender la humanidad del Señor Jesús. Porque es la única forma de poder entonces entender que el Cordero de Dios que vino a este mundo puede quitar el pecado de este mundo. Y así como Isaías, muchos años atrás, decía, ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y estaba hablando de aquel hombre que iba a ir a un matadero como una oveja y ahí lo iban a degollar. Y Padre, tú lo confirmaste cuando el Señor en la cruz del Calvario, después de agonizar 6 horas, entregó su espíritu. Padre, este no es un hecho aislado. Padre, tu Hijo vino por mí y yo no lo merecía. Padre, tu Hijo vino por todos aquellos que se sientan pecadores y quieran aceptar el perdón tuyo. Ahí se aplica la misericordia y el amor. Padre, si en esta sala o alguien que está escuchando, yo te pido que puedas conmover sus corazones a través de tu Santo Espíritu y puedan reconocer que necesitan al Señor Jesús para que Él les salve. Él es un sumo sacerdote que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que, Padre, gracias por aprender de estos 2 versículos lo que nos quiere decir el apóstol Juan. Señor, la iglesia te dice que te amamos. Te damos gracias por esto y ayúdanos a vivir tu palabra en esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén.